¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Salvador Arturo Mercado Basoco, estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Tonalá. Y es mi placer presentarles este tema de enfermedad inflamatoria pélvica. Y pues vamos por ello. Es un tema muy interesante y pues no está tan complicado ni tampoco tan largo. La definición de EPI es una infección del tracto genital superior, femenino, obviamente, del tracto genital superior. Y normalmente son por infecciones ascendentes, ya sea, pues, por ejemplo, de la vulva. Existen varios trastornos dentro de las EPI. Está la endometritis, está salpinitis, perdón, peritonitis pélvica, abscesos incluso, absceso tubo ovárico. Y la presentación clásica de esta EPI es dolor abdominal bajo, dolor pélvico, flujo vaginal y pues que exista una infección, ¿verdad? La cual, como ya dijimos, suele ser ascendente. Ahora, hay casos sospechosos, hay casos definitivos. Los casos sospechosos y definitivos comparten el hecho de que ambos pues, son un dolor pélvico o dolor abdominal bajo, tienen signos o síntomas acompañantes, pueden o no tenerlos. Flujo vaginal, metrorragia, disuria, dolor al menstruar, sangrado intermenstrual. Y si ya hay una corroboración, ya sea por PCR o por cultivo, entonces ya es un caso definitivo. Pero la mayoría del tiempo trabajamos con casos sospechosos. Y pues más adelante veremos las razones del por qué. Los factores de riesgo son importantes al momento de evaluar a nuestro paciente, a nuestra paciente. Una femenina edad de 15 a 25, sexualmente activa, tenga prácticas sexuales ya sea de riesgo, por ejemplo, parejas múltiples, sexo anal o sexo oral, etcétera, etcétera, de cualquier tipo de sexo que se considere de riesgo, es un factor importante. E incluso, ya sea que ella practique por ejemplo, el tener múltiples parejas sexuales o que la pareja practique eh, con múltiples parejas sexuales, también es un factor. Antecedentes de EPI, definitivamente, que se utilicen métodos anticonceptivos eh, intrauterinos, como es el DIU, eso es un factor también importante. Y interesante, un factor protector del EPI, pues es los anticonceptivos orales, porque estos lo que hacen es engrosar la mucosa, por lo que es más difícil que se pueda desarrollar una infección. Pero bueno, epidemiológicamente hablemos de porcentajes. 85% de los casos de EPI son por infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, el 15% restantes son por infecciones de otro tipo, ya sean infecciones entéricas como por E. coli o por Campylobacter o infecciones respiratorias como por Haemophilus influenza. Es menos común, sin embargo, pues sí abarca un porcentaje de los casos documentados. Y la mayoría de los casos que se presentan son de leve a moderados. Graves no son tantos, sin embargo, sí se presentan. Y esos se presentan con un dolor abdominal todavía mayor. Se presentan una paciente que le estás haciendo una exploración física que reacciona con mucha sensibilidad o que tienen características sistémicas como fiebre. Estos son normalmente los casos graves. Sin embargo, la mayoría son, ya dijimos, leves o moderados. Ahora, la clínica. La clínica ya la mencionamos un poco, ¿verdad? Pero permítanme mostrarle aquí los porcentajes. ¿Con qué frecuencia se presentan estos signos o síntomas? El síntoma del dolor es característico, 90%. Leucorrea 70%. Sangrado irregular 40%. Van disminuyendo, sin embargo, siguen siendo un porcentaje significativo en el número de casos que se han documentado. Tanto así pues de que son considerados, por decirlo de alguna forma, clásicos o muy característicos del EPI. Sin embargo, algunos de estos se comparten con otros diagnósticos. Es importante pensar desde el principio en diagnósticos diferenciales.
Dolor pélvico, espérate, puede ser apendicitis, puede ser embarazo ectópico, tumoraciones, enfermedades gastrointestinales, enfermedades urinarias, de las vías urinarias. Pueden ser muchas cosas. Hay que empezar a depurar por medio de exploración física, por medio de anamnesis, por medio de la detección de factores de riesgo, por medio de incluso laboratoriales o imagen. Pero muchos diagnósticos se pueden refutar, se pueden deshacer nos podemos deshacer de ellos desde el inicio con una simple anamnesis, una anamnesis bien detallada, ¿sí? Ok, continuemos. El diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico aquí es muy importante. En muchas patologías, a veces para realizar un diagnóstico se requiere de imagen, se requiere de laboratorios, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí en EPI es muy, muy clave hacer un diagnóstico clínico, porque a partir de que tengamos un diagnóstico clínico, nosotros podemos empezar a actuar, ¿sí? Entonces, tenemos criterios. Hay criterios mayores, hay criterios menores. Con que tengamos dos criterios mayores, ya tenemos un diagnóstico clínico. No tenemos dos criterios mayores, ok, con que tengamos uno mayor y dos menores, ya tenemos el diagnóstico clínico. Sin embargo, pues podemos tener todos los criterios. Entonces, de esta forma, pues mayor probabilidad o es más sugestivo a una EPI, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los criterios mayores de los cuales si tenemos dos días diagnóstico? Dolor abdominal bajo, o sea, en la zona pélvica, dolor a la movilización del cérvix. De esto nos vamos a dar cuenta en la exploración física ginecológica. Y dolor uterino o dolor anexial. ¿A qué me refiero con anexial? Lo que es el útero, lo que son las trompas, los ovarios. Esos también son criterios diagnósticos mayores. Los menores, que también son muy importantes, es desde temperatura oral mayor a 100, bueno, pues esos son Fahrenheit, mayor a 38.3, simplemente fiebre, pues podemos llamarla, secreciones mucopurulentas, una BCG, una velocidad de sedimentación eritrocitaria muy elevada también es un criterio menor junto con la PCR elevada, que la PCR es la proteína C reactiva. Estos dos no son específicos para nada, sin embargo, sí representan, nos ayudan a saber la gravedad del paciente. Entonces, son también criterios menores. Ahora, si tenemos resultados de laboratorio de infección cervical, es ya también muy sugestivo de que se trate de una EPI. ¿Por qué? Pues dijimos que esos son ascendentes, recordemos, ¿verdad? Ok, entonces esos son los criterios. A partir de ahí podemos sacar muchas cosas. Entonces, laboratorios nos van a ayudar demasiado. Empezando con el hemograma completo. Ya ahorita mencionamos por qué nos sirve la BCG, por qué nos sirve la PCR. Pero otra importante es la prueba de embarazo. ¿Y por qué? ¿Por qué la prueba de embarazo aquí? Aquí está el monito. Oh my gosh. ¿Por qué? Es porque si nosotros descartamos el hecho de que esta paciente está embarazada, nos deshacemos del diagnóstico diferencial de embarazo ectópico y de todas las complicaciones del embarazo. Entonces, una prueba de embarazo es de regla. Microscopía de flujo vaginal con solución salina, si encontramos ahí muchos leucocitos, es también sugestivo de EPI. Ahora, prueba de amplificación de ácidos nucleicos para gonorrea, para clamidia, también importante, nos ayuda, ya dijimos, pues, a detectar tal cual la infección, de que exista una infección. Ahora, si es de un patógeno característico de las EPI, como son la gonorrea, la clamidia, también está el micoplasma, entonces pues aún más sugestivo de una EPI. Detección del VIH y de pruebas serológicas de sífilis. ¿Por qué nosotros vamos a pensar en esto? ¿Por qué vamos a solicitar estos exámenes? Porque los factores de riesgo son muy similares, muy, muy similares. Entonces hay que pues, descartarlas desde el tajo, desde el principio. Continuemos. ¿Cuándo vamos a hacer una evaluación adicional? Como ven, para hacer el diagnóstico clínico y empezar tratamiento, no se necesita de imagenología, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a necesitar de imagenología? Para descartar complicaciones. ¿Cuándo vamos a querer descartar complicaciones? Cuando haya signos, síntomas sugerentes de gravedad o sugerentes de complicaciones, ¿verdad?
Complicaciones como ¿cuáles? Complicaciones como peritonitis, complicaciones como absceso del tubo ovárico, complicaciones como la ruptura de ese absceso, ¿verdad? Que la ruptura de ese absceso nos lleva a una peritonitis. Ahora, como ya dijimos, enfermedades graves, peritonitis, fiebre alta, incluso masas pélvicas, que ahí lo escribí mal, una disculpa, es masa pélvica. Síntomas, ¿cómo se llama? Síntomas atípicos, el presentar estas masas, el que tenga incluso PCR super alta, BCG super alta con fiebre, que se vea un dolor súper exagerado, síntomas atípicos de esto, pues hay que descartarlos también. O también, ¿qué más? Pues si ya empezamos el tratamiento y no mejoran 72 horas, entonces también vamos a hacer exámenes adicionales para detectar posibles complicaciones, o por qué no, tal vez se empleó mal el diagnóstico y tal vez se trate de otra etiología del dolor. Entonces, en esas ocasiones vamos a nosotros solicitar los exámenes adicionales. Y aquí les puse unas imágenes de eco. El eco es el estudio imagenológico más utilizado en las EPIs. Como podemos ver aquí en esta imagen superior izquierda, tenemos el útero muy bien dibujado aquí. Yo espero que vean mi cursor. En la parte media podemos detectar signos de endometritis. Podemos ver desde líquido hasta tejido, pues podemos decir inflamado, engrosado, ¿no? En nuestra imagen superior derecha podemos ver a lo que nosotros llamamos complejo tubovárico, que son abscesos. Entonces, abscesos, y podemos ver múltiples abscesos, ¿verdad? Colección de líquido e incluso puede haber colección de gas. En la imagen inferior derecha, esta es una ecografía de una salpinitis. Tenemos aquí en esta sección está el útero, aquí está una trompa, aquí está la otra, y como podemos ver colecciones de líquido, puede que se trate de abscesos también o de mucha inflamación. Como podemos ver, aunque no se vea muy similar a la endometritis, sea muy similar como una mezcla, ¿no? Como del tejido de endometritis a la presencia de un absceso. Entonces, eso es más o menos cómo se ve un eco. Cuando ya tenemos el diagnóstico clínico, ya mencionamos los criterios mayores, los criterios menores, vamos a nosotros a sacar una escala, vamos a graduar este cuadro de esta paciente. Es una paciente no complicada, no tiene masas, no tiene signos de irritación peritoneal, no hay signo de rebote, el dolor sí está presente, sin embargo no es un dolor súper exagerado o es proporcional a la palpación o así, ¿verdad? Tenemos una paciente con un cuadro leve, un grado 1. ¿Qué si yo tengo un grado 2? Un grado 2 ya hay complicaciones, presencia de complicaciones, ya sea por masa anexial, un absceso, se siente una masa en la palpación, o incluso cuando ya tenemos presencia de complicaciones, a veces se utilizan, como ya dijimos, los exámenes complementarios como lo es el eco. Podemos también ver ahí pues, los abscesos, o ya sean en las trompas o en los ovarios, pero no hay signo de irritación peritoneal, no hay signo de rebote, no hay, ¿cómo se llama? Dolor abdominal generalizado o difuso más bien, como lo es en la peritonitis. Entonces, esto es un grado 2, es un cuadro de un paciente, una paciente femenina, grado 2 o moderado. Cuando ya hay irritación peritoneal, cuando el absceso se rompió y ya hay peritonitis, etcétera, ya es un cuadro grave. Aquí muy probablemente vamos a ver la BCG elevada, vamos a ver la PCR elevada, probablemente tenga fiebre, muy sensible a la palpación, con dolor desproporcional al tacto, pues, o sea, de estar haciendo la exploración física. Este es un cuadro grave, ¿no? Es importante describir si es grado 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque de aquí parte el tratamiento. Más adelante lo vamos a ver. Pero nota importantísima, el tratamiento se empieza desde antes. Desde que tenemos el diagnóstico, la sospecha de caso o el diagnóstico clínico, empezamos el tratamiento. El diagnóstico clínico en estos casos representa del 60 al 90% del diagnóstico correcto. Sin embargo, eso es suficiente para empezar con tratamiento
antibiótico. ¿Por qué? Porque el potencial de secuelas reproductivas es grave si el tratamiento lo retrasamos. Entonces hay que administrarla rápido. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? Vamos a repasarlo más en quién vamos a empezar el tratamiento. En mujeres jóvenes, sexualmente activas, con, disculpen, me volví a equivocar, ahí dice actores de riesgo, son factores de riesgo, con factores de riesgo de enfermedades de transmisión sexual, dolor pélvico. No hay otras causas diagnósticas posibles, por ejemplo, tal vez una apendicitis o que esté embarazada. No hay nada de eso. Aparte, pues cumplen los criterios que ya habíamos mencionado. Entonces empezamos el tratamiento. Grado 1 y 2, leve moderado. Eso lo da, según la guía de práctica clínica, esta es información de la guía de práctica clínica mexicana. Levofloxacino, 500 una vez al día por 2 semanas, junto con metronidazol, 500 también, pero 2 veces al día. O sea, cada 12 horas. Por igual, 2 semanas. Eso va a ser el tratamiento empírico para grado 1 y 2. Pero, ¿qué pasa, doctor? Si no funcionó el tratamiento, pasaron 72 horas, que es el tiempo que debemos de esperar para ver mejorías en caso de que las hubiera. ¿Qué pasa si no hay? Bueno, pues vamos a hacer este paciente, lo vamos a pasar a un cuadro de tratamiento diferente, se le van a hacer más estudios como los que ya habíamos dicho, como eco, entre otros, pero ya en el segundo nivel de atención. Grado 3 y con falla del tratamiento. Aquí el cuadro es diferente. Según la guía de práctica clínica mexicana es ceftriaxona 250, 2 veces al día por 2 semanas, más doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día igual por 2 semanas. Y a partir de ahí se empieza pues el diagnóstico. Sin embargo, también hay tratamientos. Sin embargo, también hay tratamientos quirúrgicos. ¿En qué casos vamos a tener el tratamiento quirúrgico? Bueno, pues abscesos rotos, principalmente masas, etcétera. En estos casos vamos a hacerlos. Hay otras clasificaciones que no tiene grado 1, 2 y 3, sino tiene grados 1, 2, 3 y 4. Y es muy similar, pero ya en ciertos grados ya se maneja como, por ejemplo, el grado 4 es de que es un absceso tubovárico, un absceso ovárico, etcétera, pero que es un absceso roto, o que hay complicaciones como peritonitis. En esos casos ya el tratamiento es quirúrgico. Pero bueno, eso según la guía de práctica clínica. Según UpToDate, que es este cuadro que saqué aquí, se llama, pues el cuadro está titulado Terapia Antimicrobiana para Enfermedad Inflamatoria Pélvica en Adultos y Adolescentes. Es un cuadro un poco diferente, es un cuadro, me atrevo a decir, más actualizado. Del lado izquierdo tendríamos lo que es los casos graves, porque aquí nos está preguntando si tenemos signos de gravedad. No lo voy a leer todo, pero si tiene signos de gravedad, que vendría siendo un grado 3, se va a llevar este cuadro. Como podemos, si leemos aquí rápidamente, tenemos doxiciclina, oclindamicina, gentamicina, cefaltaxina. Y mira, se recomienda incluso, dice, hacer un seguimiento. Hacer seguimiento y otra vez reorganizar si es que hay alguna de estas cosas, ¿verdad? En este caso dice absceso pélvico, infección por tricomona o vaginosis, entonces ya se toman otros cuadros terapéuticos. Ahora, del lado derecho sería igual, grado 1 y 2, leve o moderado, y pues vienen tratamientos, si nos fijamos, son algo similares. Mira, doxiciclina, metronidazol. Acá tenemos levofloxacina con metronidazol. Y acá son 500 miligramos. Aquí viene que son igual, 500 miligramos. Pero bueno, similares, sin embargo, no es lo mismo. Ahora, quisiera llevar una pequeña actividad con ustedes. Tenemos un paciente y tenemos que ayudarlo. Es una paciente femenina de 21 años de edad, nulípara, se presenta con fiebre de 3 días de evolución, dolor abdominal bajo de 1 semana,
evolución, una semana de evolución. Ella también presenta dispareunia severa durante varias semanas anteriores. Dispareunia es dolor, dolor en las relaciones sexuales. Su fecha de última menstruación fue hace 2 semanas. No, solo tiene una pareja sexual estable. Utiliza como método anticonceptivo el DIU. Ya lo tiene por 3 meses. No tiene antecedentes médicos quirúrgicos de importancia. Y prueba de embarazo salió negativa. Y en la exploración física tenemos que tiene fiebre, signos vitales estables. En la exploración en el abdomen, leve sensibilidad suprapúbica. No hay rebote. No hay resistencia muscular. No hay dolores o ruidos peristálticos. No hay dolor renal. O tampoco ruidos peristálticos son normales. Y pues también tenemos de que pues, todo lo demás básicamente es normal, ¿no? El examen pélvico dice que el cervix está hiperémico y que está sensible. Ahora les pregunto, ¿por qué sospechamos de EPI? Obviamente es un caso de EPI, es una presentación de EPI, pero ¿por qué estamos pensando en EPI? Aquí, recordemos, es una joven, 21 años, factor de riesgo, tiene dolor abdominal, tiene el antecedente factor de riesgo de DIU, de utilizar el DIU, tiene, bueno, pues así a simple vista rápido, es eso, ¿verdad? Pero ya con la exploración física también tiene ¿cómo se llama? Dolor a la movilización del cervix, tiene fiebre. Ya con todo eso que les dije, ya tenemos varios criterios mayores y varios criterios menores. Entonces ya tenemos un diagnóstico clínico de una EPI. ¿Qué más le preguntaríamos a esta paciente? Podríamos preguntarle un poco más sobre historia sexual, número de parejas sexuales tal vez de su pareja. Sería una pregunta un poco incómoda, pero bueno, podría ser, ¿verdad? Si usan condón aparte del DIU, por ese método de barrera que podría también ser un factor protector. El dolor es reciente, qué tan doloroso es, qué tan constante. Los síntomas, hay síntomas urinarios, hay síntomas gastrointestinales, podríamos empezar a descartar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esos son importantes, empezar a hacer preguntas en cuestión de factores de riesgo. No solo de EPI, sino de algunas otras que estemos pensando, tal vez apendicitis. Ya descartamos, por ejemplo, pues embarazo ectópico y todo eso, porque pues, la prueba de embarazo salió negativa. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué laboratorios serían de utilidad? De cajón, el hemograma. Con el hemograma incluso podemos encontrar otros datos de otros criterios menores, que es la BCG y la PCR. Sin embargo, también nos ayuda a saber la gravedad. Prueba de embarazo, ya mencionamos por qué. Microscopía de flujo vaginal. Otro sería, podríamos encontrar muy probablemente pues, leucocitos elevados en el flujo vaginal. Podríamos pedir NAT, que NAT son siglas en inglés para prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Podríamos encontrar tal vez clamidia, podríamos encontrar tal vez gonorrea, podríamos tal vez encontrar alguna otra etiología. Pero recordemos, a este punto nosotros ya estamos dando tratamiento, pero es importante haberlo hecho esto antes de empezar el tratamiento. ¿Por qué? Pues para descubrir o determinar la etiología y dar un tratamiento más específico en dado caso, ¿verdad? Y la detección de VIH y sífilis, ¿para qué? Pues para descartarlas. ¿Por qué? Porque son similares. Ahora, última pregunta. ¿Cuándo hacer pruebas adicionales? En esta paciente, ¿haríamos pruebas adicionales? Vamos a ver los puntos importantes. ¿Tiene peritonitis? No, no tiene, no, mira, dice que no hay rebote, no hay resistencia muscular. Sí tiene fiebre, pero no hay masas pélvicas. No hay síntomas atípicos y pues el tratamiento todavía no se lo damos como para saber qué pasa dentro de 72 horas. Por el momento no lo daríamos, lo dejaríamos un poco para después. Entonces, este es el abordaje. Y si nos vamos a la guía de práctica clínica, la guía de práctica clínica mexicana nos da una serie de pasos o este algoritmo. Y es básicamente lo que hicimos. Dolor abdominal bajo agudo, tenemos los signos pivote, síntomas pivote, realizamos una exploración, una anamnesis, determinamos que está hemodinámicamente estable, descartamos embarazo, hicimos otras pruebas,
Y así nos fuimos. Hicimos exploración ginecológica, si hubo dolor, si hay secreción vaginal, empezamos manejo, bueno, entonces no lo hicimos todavía, pero lo determinamos. Y pues ya se empieza con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo que hicimos en la actividad anterior. Igual les dejo aquí las guías de práctica clínica, igual ustedes las pueden ver. Y aquí están nuestras referencias, que son básicamente guía de práctica clínica y artículos de lo que es UpToDate. Entonces, esto es EPI y espero que podamos haber aprendido todos. Entonces, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.